y otros decretos de leyes que están vigentes y entrando finalmente a la contabilidad gubernamental para el sector municipal. Nosotros tenemos una normativa, ¿no es cierto?, vigente desde el 2005 al 31 de diciembre del 2020, que es la normativa 6820, que se utilizó, ¿no es cierto?, para la elaboración y presentación de los estados financieros de esa época. Pero como todas las cosas cambian, y para mejor. Entonces, a contar del 1 de enero del 2021, tenemos una nueva normativa contable. Entonces, comenzando desde el inicio de esta actividad, llegaremos entonces a esta contabilidad internacional para el sector público y directamente para el sector municipal. Entonces hay una lista de textos que ustedes deben a lo menos conocer para que después con tiempo puedan profundizar temas. Y yo voy a facilitar, ¿no es cierto?, esos textos que ustedes deben anotar y buscar en la plataforma de la institución, ¿no es cierto?, que ustedes deben encontrar en la plataforma de este instituto. Y lo que no esté, lo buscamos en Google, ¿no es cierto?, y usted arma entonces su propia biblioteca. La biblioteca es importante porque tiene el marco, ¿no es cierto?, teórico de los contenidos. Entonces, el que lidera este tema es la Contraloría General de la República, por mandato, ¿no es cierto?, de la Constitución, y es la que presenta, ¿no es cierto?, consolida los estados financieros del sector público. Y también es la que encargada de liderar este tema de la contabilidad para el sector municipal, elaborando textos, oficios y manuales para que el sector municipal se incorpore entonces a este nuevo sistema contable. Entonces, hay una historia del 2005 al 31 de diciembre del 2020, prácticamente una cultura, ¿no es cierto?, que hay que ir olvidando para incorporar estas NIC SP. Ahora, estas normas internacionales contables obedecen, ¿no es cierto?, a un concepto que hay detrás de todo esto. Como dicen por ahí, vamos al fondo del asunto. Bueno, el tema es la transparencia. El tema es la imagen fiel. El tema es uniformidad, comparabilidad, que los países acordaron, ¿no es cierto?, presentar estados financieros con estándares internacionales, con, ¿no es cierto?, uniformidad en la presentación de los estados financieros de los países. Y eso hace entonces que todo el sector público esté en este proceso de convergencia. Para eso, cuando Chile se compromete a IFRS, ¿no es cierto?, esto fue más o menos en el 2004, donde Chile asume el compromiso con organismos internacionales, donde dice que las empresas, ¿no es cierto?, que transan en bolsa serán los primeros en emitir estados financieros bajo IFRS
y entonces serán aquellas empresas que transan en bolsa y tienen una presencia bursátil mínima de un 25%. Y será a contar del 1 de enero del 2009 los primeros estados financieros bajo este modelo, IFRS. Y así entonces comienza un proceso de incorporación de empresas. Después se incorporan todas las empresas que eran controladas por estas entidades de mayor tamaño. Y a incorporar estados financieros bajo IFRS completa. Y posteriormente el Colegio de Contadores de Chile emite, ¿no es cierto?, en diciembre del 2010 el Boletín Técnico 81, 82 y 85, donde señala que la contabilidad para la mediana y pequeña empresa es NIF para PYME. A contar del 1 de enero del 2013. Entonces, para aquellas medianas y pequeñas empresas que no tienen la obligación de elaborar y presentar estado financiero a público. Entonces, y por supuesto que ahí indica la obligatoriedad. Y abandona entonces los boletines técnicos. Están derogados. Y esos boletines técnicos, es bueno que ustedes los tengan, porque hay mucha, en el ámbito contable, hay muchas dudas sobre la obligatoriedad. Y en esos boletines técnicos está ese concepto. Luego, ¿no es cierto?, en el 2011, la Contraloría General de la República emite un oficio señalando que las empresas del sector público deben elaborar estados financieros de acuerdo a las NIC-SP. NIC-SP significa Norma Internacional Contable para el sector público. Entonces, en ese oficio del 2011 ya se sabía que el sector público también se incorporaba a este desafío. Entonces, se toma un grupo de empresas del sector público y se hace un inicio de la convergencia. Con esas primeras empresas del sector público ¿no es cierto?, se concluye que el mayor impacto que genera esta convergencia de una normativa, según las 6820 del 2005 al 31 de diciembre del 2020, lo que se detecta en el 2015 cuando las empresas del sector público hacen su convergencia, lo que ahí se ve es que tiene un impacto importante en el patrimonio de una manera positiva en el rubro de los bienes de uso. ¿Y por qué en los bienes de uso? Porque la contabilidad anterior no permitía reconocer algunos bienes. Entonces, y en NIC-SP sí lo permite. Entonces se generó un reconocimiento. Imagine usted, en el estado financiero usted tiene el control sobre un bien de uso, pero no lo puede registrar en la contabilidad. Entonces tiene, pero no tiene.
a nivel de presentación documental no tiene, pero sí, ¿no es cierto?, en otros términos, por ejemplo, legales, o de poseer el bien, sí, pero a nivel de presentación de estado financiero no. Entonces había una asimetría entre lo que usted tiene y lo que usted dice tener. Entonces, eso se normaliza con esta nueva norma contable, NIC-SP, Norma Internacional Contable para el Sector Público. Entonces, así como estas empresas reconocen, ¿no es cierto?, estos bienes generando un impacto patrimonial, por ejemplo, las empresas como la Dirección de Presupuesto, ¿verdad?, la Dirección General de Aduana, la Corfo, la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy la Comisión para el Mercado Financiero. Estas empresas fueron en el año 2015 las primeras que hicieron convergencia a NIC-SP. También la propia tesorería, ¿no es cierto?, la tesorería, la propia Contraloría General de la República, la Armada de Chile también hace convergencia a IFRS, y el Parque Metropolitano, también otra organización, ¿no es cierto?, que hace convergencia, y el Registro Civil, ese registro civil que registra nuestro nacimiento y nuestra defunción, nuestro matrimonio, nuestro, ¿no es cierto?, registra a nuestros padres, a nuestros abuelos. Ese registro civil también, entonces, a NIC-SP. La Dirección General de Obras Públicas también es una entidad que hace convergencia en esa oportunidad. Bueno, y de todo ese grupo, también la Municipalidad de Las Condes fue la primera municipalidad considerada para este proceso de convergencia. Entonces, con esa experiencia, llegó el momento, ¿no es cierto?, para el sector municipal. Y entonces, con la experiencia adquirida en ese proceso de implementación, entonces la Contraloría genera el oficio, señalando entonces que el sector municipal debe hacer convergencia a IFRS, sector público, desde el 1 de enero del 2021. Y bueno, en eso estamos, partiendo por el tema de la capacitación. Y algunos de ustedes, algunas de las municipalidades probablemente ya esté avanzado. Otras municipalidades aún no han hecho mucho. Y otras se acaban de informar. Pero esto comienza a contar del 1 de enero del 2021 y concluye el 31 de diciembre del 2021. Entonces, pero, como dicen por ahí, calma, ¿no es cierto?, que hay que tener paz en esta convergencia. No hay que complicarse. Lo que sí hay que comprometerse con esta convergencia, porque requiere, primero que todo, un proceso de estudio, un proceso de conocimiento, de difusión, de aprendizaje, de entender lo que hay detrás de todo esto. Como yo partí diciéndole, transparencia, lo que se busca, estandarización, ¿no es cierto?, uniformidad, universalidad, es decir, también requiere que las normas contables sean universales, para todos iguales. Y así entonces vamos a lograr comparar una municipalidad con otra a nivel local,
y una municipalidad con otra a nivel internacional. Por ejemplo, digamos, un estado financiero de la Municipalidad de Santiago podría perfectamente compararse con los estados financieros de la Municipalidad de Buenos Aires, de Lima, ¿no es cierto?, de Bolivia, o ahí está La Paz, ¿no es cierto?, y así Quito en Ecuador, y entonces podemos buscar indicadores de comparabilidad entre una municipalidad y otra, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. ¿Por qué la comparabilidad? Bueno, porque así funciona esta cuestión, ¿no es cierto? Las empresas, ¿no es cierto? Las empresas privadas, hace rato que sus estados financieros son públicos, y me refiero a las que presentan, a las que participan en bolsa, digamos, porque es una obligación entregar información cada 3 meses. Entonces, a la Comisión para el Mercado Financiero y cada país a su entidad correspondiente. Entonces, usted entra a Internet y encuentra toda la información que usted necesite saber. ¿Y quiénes son los interesados en la presentación de los estados financieros de una organización? Bueno, los usuarios. Los usuarios. Y bueno, ¿y quiénes son los usuarios? Bueno, el público en general, las empresas de la competencia, las empresas los proveedores, el inversionista, el propio fisco, ¿no es cierto? La dirección del trabajo. Cuando se licitan obras, lo primero que se hace es pedir los estados financieros para revisar, ¿no es cierto?, fortalezas y debilidades de la organización que participa. Los sindicatos están interesados en la revisión de los estados financieros. Los proveedores, el inversionista, el prestatario, el ciudadano común y corriente. Y así una larga lista. Y el público en general interesado en los estados financieros de una organización. Y el periodismo, ¿no es cierto?, también es otro interés en estas organizaciones y conocer la situación financiera de una organización. Entonces, lo mismo va a ocurrir con las municipalidades. Bueno, de hecho, digamos que hay información a disposición a través de los buscadores, ¿verdad? Pero nos sirve de mucho dado la exigencia de la propia normativa, ¿no es cierto?, 6820 del 2005, porque esta normativa tiene sus debilidades. Entonces, eran normas que ya a estas alturas no estaban a nivel de los estándares que las normas contables hoy tienen. Entonces, eso es entonces el cambio. Y el mundo, ¿no es cierto?, comienza a interesarse en estas normas contables y IFRS. La historia comienza, ¿no es cierto?, en la Comunidad Económica Europea, donde ellos crean un mercado, ¿no es cierto?, de mayor tamaño. Se unen todos los países europeos y dicen, oye, hagamos un mercado común. Entonces, pero para que haya un mercado común se necesita uniformidad en las leyes. Y partamos entonces con el tema de transparentar, ¿no es cierto?, la situación financiera de cada una de las empresas que están en ese grupo. Y ustedes saben, si usted gana 1 millón y dice que gana 2 y gasta como si ganara 2 y vive como si ganara 2,
y el resto le cree, eso va a durar poco, porque en algún minuto se le va a cortar, ¿no es cierto?, el financiamiento, y las entidades que le prestaron dinero van a exigir que usted le devuelva el dinero. Y ahí usted entonces va a tener que empezar a dar explicaciones a todos aquellos que usted, a través de su conducta, ¿qué fue lo que te llegó a pasar, Juanito? ¿No es cierto? ¿Qué te pasó, Juanito? Bueno, Juanito mintió durante un buen tiempo y ahora hay que pagar las deudas, por lo tanto hay que vender la casa, hay que vender el auto, hay que vender la parcela, los viajes a Europa, ya eso es un consumo, nada que hacer, y así liquida y se acoge, ¿no es cierto?, a esta ley de reorganización. Quebró Juanito y va a tener que partir de nuevo. Bueno, eso mismo le pasa a los países y también le pasa a las municipalidades cuando gastan más de lo que es posible. Ahora, no le va a pasar lo que le pasó a Juanito, que se acoge una ley de reorganización. ¿Por qué? Porque las municipalidades, ese indicador, ¿no es cierto?, esa falta de esa, ese, esa hipótesis, ¿no es cierto?, fundamental de empresa en marcha, a una municipalidad no le ocurre. ¿Por qué? Porque tiene un concepto diferente de continuidad, gestión continuada. Y ese concepto que una municipalidad no quiebra, ¿no es cierto? Podrá tener déficit permanente, sin embargo, el Estado va en auxilio y, y con nuevas exigencias. El Estado, por supuesto, va a resolver ese tema, pero con condiciones, ¿no es cierto? Entonces, de un mejor uso de los recursos hasta normalizar el asunto. Entonces, pero sí, esos años de insolvencia de una municipalidad se siente dado la estrechez de los recursos disponibles. Entonces, y eso es lo que se busca, que aunque sean organizaciones del sector público, estas entreguen información de acuerdo a estos altos estándares que es exigible en las normas internacionales contables. Entonces, ¿qué y para qué, no es cierto, estas normas internacionales contables? ¿Por qué? Bueno, primero es la estandarización de formas y de fondo de la presentación de los estados financieros. Una estandarización. Ustedes saben que si las cosas son estándar, primero que todo es más fácil de su estudio, ¿no es cierto? Es más fácil comparar, es más barato, es más eficiente la estandarización. Por eso, por ejemplo, los automóviles son todos parecidos, porque hay una estandarización. Son diferentes en la tecnología, pero son de 4 ruedas, con un chasis, con espejos laterales y sensores por delante, ¿no es cierto? Sensores en la parte trasera para evitar o detectar, ¿no es cierto?, acercamientos de otros vehículos. Así le avisa, usted puede reaccionar. 4 puertas, 2 puertas, 3 puertas, 5 puertas, station, y así. Pero son estandarizados. No iguales todos, pero son estandarizados y eso genera entonces un menor costo en el diseño y hace entonces que el precio final pueda, ¿no es cierto?, llegar a la mayoría de las personas. Usted puede comparar eso con hace 50 años atrás. El automóvil, ¿verdad?, estaba en pocas manos. Hoy prácticamente cualquier persona puede tener acceso al automóvil y eso es gracias a los nuevos métodos productivos y dentro de ese método está la estandarización.
nadie inventa la rueda ya está, ya fue pagada. Pasa lo mismo con el motor. El motor no ha variado significativamente. Es el mismo modelo de hace prácticamente 100 años atrás. Entonces, eso permite entonces abaratar costos. Y así es como la gente logra tener su automóvil. Bueno, también es por qué y para qué NIC SP también otra es comunicar de manera eficiente los estados financieros. Entonces, los estados financieros son el estado de situación, el estado de resultado, el estado de flujo de efectivo, el estado de situación presupuestaria, el estado de cambio en el patrimonio y, por supuesto, las notas explicativas, que también es un estado financiero. Entonces, en esa comunicación, cuando yo elaboro estado financiero, cualquier persona puede tomar eso y ver si su corporación está en buena situación económica. Yo cuando voy a la municipalidad de Vitacura, lo primero que veo es un edificio consistorial moderno, de buen gusto, con buenos espacios y con un servicio de primer nivel. Lo mismo sucede con la clínica, la Municipalidad de Las Condes, Providencia. Pero si voy a Santiago, centro de la Municipalidad de Santiago, me encuentro también con un edificio hermoso, ¿no es cierto?, de la época de la historia de Chile. Y también encuentro que tiene, ¿no es cierto?, un servicio razonable. Y así voy entonces de municipalidad en municipalidad. Y me encuentro con lo que ustedes ya saben, ¿no es cierto?, para todos los gustos. Algunas con mucha opulencia, otras muy pobres, y otras al medio que tienen una infraestructura adecuada. Pero también percibo otras cosas, percibo la calidad del servicio público, la dedicación, el compromiso de prestar un buen servicio. Eso también se nota en una entidad y en otra. ¿No es cierto? Si salgo a regiones, las diferencias son aún más. Entonces, y eso lo que se busca es mejorar, ¿no es cierto? Mejorar en todos los ámbitos, tanto a nivel de infraestructura, tecnológico, ¿no es cierto?, y procesos de prestación de servicio de acuerdo a los tiempos actuales. ¿Vale? Entonces, comunicar, transparentar la información. También, ¿no es cierto? ¿Para qué, no es cierto? Para transparentar la información. Vamos a ver en estos cursos que la información, aun cuando está bajo la normativa anterior, ya hay suficiente información en Google. Yo entro a Google sin entrar a ninguna plataforma que una los estados financieros de las municipalidades. Aún así encuentro mucha información sobre fraude, ¿no es cierto?, engaños, dineros que ingresan, pero no para lo que ingresaron, se usan en otras cosas, dinero que ingresan y nadie sabe de dónde viene, y también dineros que salen y tampoco uno sabe para dónde van, y entonces rompen todos los protocolos de procedimientos internos. Bueno, eso es lo que se busca evitar, ¿no es cierto?, para que se puedan identificar las responsabilidades. Ahora, esto pasa en todas las organizaciones, públicas o privadas, pero la NIC lo que busca justamente es mejorar los estándares para facilitar, ¿no es cierto?, el control interno, la auditoría interna
y la auditoría externa, ¿no es cierto? Entonces, otra, ¿no es cierto? ¿Para qué en ISP? Comparar una y otra organización. También, ¿no es cierto? Las crisis financieras en el mundo genera problemas y no olviden nunca, o no olvidemos nunca, que en estas cuestiones siempre es así. El que paga el pato es la persona finalmente. Siempre es la persona, el ciudadano, el que le llega directamente este daño. Se siente, por ejemplo, cuando, recuerden las imágenes, cuando uno iba o va, porque creo que eso todavía es así, al registro civil y tiene que hacer inmensas filas y levantarse temprano y con suerte si llega el número. ¿Por qué? Porque se trabaja hasta las 2. Entonces, estamos en el siglo XXI. ¿Cómo que se trabaja hasta las 2? Entonces, ahí hay un tema milenario. Oye, ¿por qué hasta las 2? Si es un servicio público, el registro civil, nace la guagua, hay que esperar mañana porque ya son las 4 de la tarde. ¿Por qué no lo hago por internet? No, es que no se puede. Bueno, en eso tenemos que innovar, prevenir. Se murió el abuelo, pero es sábado, entonces hay que esperar el domingo y el lunes está a la primera hora. En una de esas no logro informar. Entonces, cuestiones que a la fecha no se entiende con este tema tecnológico que tenemos hoy día. No se entiende, pero es que no existe la ley. Bueno, hagamos que la ley entonces permita acelerar los procesos y facilitar, y siempre con una economía al bolsillo de la gente. Recuerde que la gente va al registro civil, a lo menos a lo menos gasta ya 3.000 pesos, a lo menos, salvo que se vaya caminando. Pero para ir al registro civil tiene que desembolsar dinero, no es gratis. La micro cobra, el bus cobra, el taxi cobra, todos cobran. Y además, si va temprano, va a tener que comprar un café, un sándwich o lo lleva, pero va a tener que consumir. Y el tiempo. Sume todo eso, ¿cuánto vale? Esos son los costos de transacción. Entonces, uno tiene que buscar formas de abaratar los costos en un trámite. Entonces, las crisis financieras se producen y generan desconfianza. Y es cíclico, no siempre estamos en crisis permanente. Las crisis, todos nosotros sabemos, ¿no es cierto? De las crisis últimas que hemos tenido, crisis financiera, crisis de manejo o de administración de gobiernos, crisis, ¿no es cierto? Pánico, ¿no es cierto? Depresión. Recuerden que Chile hubo un tiempo en que tuvimos que crear una publicidad para que la gente se active, ¿no es cierto?, salga de la depresión y sea positivo. Recuerden ustedes eso. Y eso se generan por las crisis financieras, y las crisis financieras creadas por el mismo ser humano a través de la mentira, de la especulación, tiene impacto en las personas, al ciudadano común y corriente. Y la persona sencilla, un trabajador sencillo, que no tiene mayor incidencia, se pregunta, ¿y yo por qué? ¿Por qué me dejan desempleado? ¿Qué tengo que ver yo en esta cuestión? Un obrero de la construcción, un obrero de cualquier obra civil, a la casa. ¿Por qué? Porque el banco cortó el financiamiento a las empresas y toda una espiral, ¿no es cierto? Que al final a todos le llega un poco la crisis, todos perdemos, por una mentira. Entonces, recuerden la crisis del 2008, ¿no es cierto? La crisis financiera producto de la sobrevalorización de los bienes raíces en Europa, sobre todo España.
Toda la crisis, toda Europa sufrió eso, ¿no es cierto? Al final lo que usted tenía en un bien raíz por 100, al final termina valorizándose en 40. Hubo un deterioro más allá de un 60%. Tanto así que España, no sé si usted recuerda, creó un incentivo de inversión, ¿no es cierto? De toda aquella persona que haga inversiones en bienes raíces sobre $100.000, inclusive España le entregaba la residencia, le regalaba la residencia. Entonces, no hay que olvidar las crisis porque las crisis son razones para no cometer errores. Recordar la secuela que deja una crisis en las personas, recordarlo es importante, justamente para evitar eso. Hasta hace poco, ¿no es cierto?, una empresa constructora china, Evergrande, ¿no es cierto?, señala que no está en condiciones de pagar la deuda y se generó un ruido importante que aún se está haciendo todo lo posible para que sí pueda cumplir con sus obligaciones. Ahora, esa empresa es una de las más grandes del mundo en cuanto a empresa constructora. Es la que construye todos estos mega edificios en China. Sin embargo, los recursos son escasos, eso también lo hace con deuda. Y las empresas en el mundo compran acciones, las personas compran acciones, y entonces esa empresa representa a miles de personas. Y por supuesto que la esperanza, cuando uno compra acciones, usted compra por dos motivos. Una, por la ganancia en la venta de la acción, y la otra por el dividendo. Entonces, de repente le dicen, ¿sabes qué? No tengo patrimonio para pagar dividendos. Con suerte, no tengo ni plata para pagar la deuda. Entonces, la persona que confió en esa organización lo perdió. Y de ahí viene la depresión, de ahí viene el caos irracional de las conductas de las personas. Recuerden que hay suicidios en estas cuestiones. La gente no está en condiciones de perderlo todo. Entonces, bueno, pero los libros dicen que si usted compra acciones de una empresa, lo que usted espera es un dividendo y también espera ganar plata en la reventa de esas acciones. Y ese es el juego. Entonces, pero está dispuesto a jugar mientras gana, no está dispuesto a perder. Y eso es esas son las condiciones de mercado. Entonces, y así comienzan las crisis. Entonces, nosotros, las NIC-SP, tiene mucho que ver el concepto de la transparencia en los estados financieros. El público en general, el ciudadano, no le gusta que por muy municipal que sea, debe tener responsabilidad en el uso de los recursos. ¿Y por qué? Bueno, porque ese dinero es de todas las personas. Y por mandato, una municipalidad administra esos recursos. Y recuerde, una municipalidad también tiene por mandato el monopolio de servicios sociales. Porque muchos servicios podrían externalizarse, como por ejemplo la licencia de conducir. El ciudadano tolera, ¿no es cierto?, que una municipalidad le diga, no, señor, venga en 2 meses más. Pero ¿cómo? Si yo necesito mi licencia para trabajar, pero no puedo. Bueno, algo ahí está funcionando mal. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona? Busca otra municipalidad que en el día le entrega su licencia. Y adivines quiénes son esas otras municipalidades. Entonces, una licencia es un ingreso. Es un servicio, pero también es un ingreso. Una licencia de conducir, clase A
o B o C, A1, A2, A3, ¿no es cierto?, de estos monstruos de camiones y de maquinaria pesada en que la persona se especializa y vive de su trabajo, pero necesita renovar su licencia. Lo mismo pasa con el tema de el carnet de identidad. Fechas para poder renovar su licencia, su carnet de identidad. Entonces, el carnet de identidad tiene consecuencias cuando vence. Entonces, los seguros, los riesgos, los incumplimientos, todo porque una licencia no está disponible o un carnet de identidad está vencido. Estoy hablando de tiempos normales, alguien debe estar pensando, no, pero es que todo eso se posterga. Bueno, pero si vence mi licencia, por mucho que se postergue, yo no voy a esperar el último día para ir a renovar mi licencia. Si puedo, si está normal la cosa, yo hago lo que el sentido común me dice. Pues. Si yo espero, ¿no es cierto?, que tal como dice la ley, un año, bueno, están todos esperando un año, ¿y qué es lo que va a pasar después? Atochamiento. Lo mismo que pasa con la renovación, este tema de la revisión técnica del automóvil. Si usted espera el último día, ¿qué es lo que sucede? Toda la cola, 5 horas, pegado ahí en el automóvil. Hay que dar libertad para que las personas se organicen. Entonces, las crisis financieras y las desconfianzas cuesta recuperar la confianza, cuesta muchísimo, ¿no es cierto?, recuperar la confianza una vez que se destruye el sistema. Entonces, esto ocurre tanto en lo público como en lo privado, no es un tema solo en lo público, ¿verdad? La calidad de la información financiera. La calidad de la información financiera. La calidad, ¿no es cierto?, está muy deprimida o deteriorada. ¿Y quién da calidad? Recuerde, el control interno, recuerde la auditoría interna, recuerde la auditoría externa, una entidad ajena, revisa el estado financiero. Y aún así no se detecta el fraude. Entonces, cuando ocurre, queda en tela de juicio el control interno, la auditoría interna y, por supuesto, la auditoría externa. El mejor ejemplo es la Polar. ¿Recuerdan la Polar? La Polar, en términos muy simples, defraudó a sus clientes, renovó los créditos otorgados de forma unilateral. Entonces, generó un aumento importante de ingresos. Y esos estados financieros llegaron a todas las organizaciones de riesgo, de estudio y análisis para recomendar a inversionistas si compran o no compran acciones de la Polar. Bueno, todos los informes salieron positivos. Nadie detectó irregularidades. Y la gente compró acciones. Esta información llegó a los bancos lo que hacen es llamar a sus clientes que tienen ahorro, oye, vende estas acciones y compra la Polar porque ahí hay un 25% de utilidad esperada para este año, una valoración de las acciones, un dividendo. Bueno, ¿y qué hicieron las personas? Le obedecieron a los ejecutivos y compraron acciones de la Polar. Pero la gente común y corriente que va y compra con su tarjetita y pide crédito, ¿no es cierto? Eso es el consumo anticipado para pagar después. Entonces ve que le llega a su casa una deuda, ¿no es cierto? O cuando pasaban la maquinita
la tarjeta por la máquina, ¿no es cierto? Le aparecía una deuda que ellos no recordaban. Así comenzó. Pero como si eran 100.000, 200.000 lo que debía y ahora me aparece otra cuenta que no recuerdo. Y entonces alguien fue a una oficina contable por ahí a la cuadra y uno de los dueños de esa empresa contable le llamó la atención que fueron llegando más personas y más personas. La persona lo tomó nota y le hizo la consulta en ese tiempo a la Superintendencia de Valores y Seguros. Hoy es la Comisión para el Mercado Financiero. Y ahí entonces la Superintendencia le pide a la Polar que explique este asunto y recién ahí se detecta el fraude. Entonces, recordemos, pasó el control interno, pasó la auditoría interna, pasó la auditoría externa, que en este caso era la Price y una anterior también. Bueno, cuento corto. Hoy la Corte Suprema, las AFP fueron las más perjudicadas. Bueno, las personas naturales también, pero las personas naturales también demandaron o se organizaron a través de abogados y demandaron a la Polar. Pero el impacto mayor fue en las AFP. Las AFP, ustedes saben, compran acciones, entre otras cosas, en Chile y en el mundo. Y en Chile habían apostado a la Polar de maneras importantes y perdieron mucha plata. Pero no la AFP, perdieron los trabajadores porque, les vuelvo a decir, la AFP, el ingreso que tiene es solo la comisión. Todos los movimientos de los activos, la ganancia o la pérdida, afecta directamente la inversión de los ahorrantes. Le insisto, la AFP, el único ingreso que tiene son la comisión que usted paga todos los meses. Uno paga comisión todos los meses si trabaja. No paga comisiones por el fondo que usted tiene, que ha ido acumulando. No paga por eso, ya está pagado. Entonces, el hecho de hacer una inversión en la Polar le generó una tremenda pérdida. Entonces, ¿qué es lo que hace la AFP? Demanda a las empresas auditoras y obviamente a la propia Polar por haber hecho el fraude y por las empresas auditoras no haber, y a los ejecutivos, a todos los demandas. Bueno, la Corte Suprema, y esto es irreversible, único en Chile por primera vez, el monto a pagar son 305 millones de dólares. Entonces, es tan alto el monto que la Price, esto usted lo puede leer en Google si quiere, o los medios de comunicación, la Price fue la única empresa auditora que reconoce el error, pero dice yo no puedo pagar esa multa. Quiebro si la pago. Entonces hoy están buscando una forma de pagar. Y como siempre la gente suspicaz, es mucha plata para la AFP. No, también se explicó en ese dictamen. El dinero va a volver a las personas que en esa fecha perdieron valor en sus acciones. Es algo así parecido, ¿se acuerdan? El tema del confort. Al final, la demanda permite que la multa se distribuya, ¿no es cierto? 7.000 pesos por una cantidad de personas que recibieron a través de su cuenta. Y dentro de esas personas, yo tenía, sin querer, sin saber, 7.000 pesos. De esa época, el otro día cuando fui a renovar mi cuenta RUT, me encontré con que tenía 7.000 pesos. Y me acordé al tiro de ese tema del confort, o de los pollos, parece que era, no me acuerdo ya de cuáles eran los 7.000. Pero entonces, ¿se puede devolver ese dinero a las personas? Sí, sí se puede. Y está comprobado empíricamente. Ese es el otro tema también que quiero
recalcar en estas clases. Nosotros vamos a hablar de cosas que se pueden demostrar, evidencia empírica. Ya en nuestras clases no existe la especulación ni la presunción, simplemente hechos que están y que ocurrieron. Entonces, por eso también quiero aprovechar de que en nuestras clases siempre vamos a trabajar con los textos para referirse en relación a lo que señala el texto. Nada personal, todo evidencia empírica con respecto a una situación en particular. Entonces, la calidad de la información financiera es una de las objetivos, ¿no es cierto?, alcanzar a través de las NIC-SP. Entonces, la evidencia empírica que, ¿no es cierto?, que aplica, ¿no es cierto?, en la NIC-SP, reduce entonces, reduce el riesgo, mejora la información. Y esto, la consecuencia es que estos indicadores, ¿no es cierto?, estos modelos de presentación de los estados financieros hace o genera un efecto positivo en el costo del préstamo, en la tasa, reduciendo la tasa de interés. ¿Por qué? Porque al tener estándares internacionales, ¿no es cierto?, el método de cálculo de los riesgos, entonces institucionales, entonces cae, ¿no? En cambio, si yo tengo un estado financiero sobre normas que no cumplen los estándares, claramente si usted me va a pedir plata, yo le voy a cobrar más caro la tasa de interés. ¿Por qué? Porque el riesgo es mayor. El nivel de confianza que logran los estados financieros no está al nivel internacional. Y ustedes leen todos los días, Chile está con problemas de recursos, ¿no es cierto? Y sale y coloca dinero en el mundo. Pide dinero y le prestan. ¿Por qué? Porque 30 años o más, ¿no es cierto?, de crecimiento, cada vez menos, pero crecimiento, y cumpliendo a cabalidad con sus contratos, con el, ¿no es cierto?, sobre todo con la deuda externa, pagando los intereses y amortizando la deuda. Bueno, eso hace que el inversionista le crea y le preste dinero a una tasa adecuada en un plazo adecuado. Por ahora. Recuerden también, es importante, el dinero no tiene bandera y tampoco tiene ideología. El dinero, los inversionistas buscan que su dinero crezca. Si hay alguien que tiene dinero y no tiene como objetivo eso, eso es filantropía. Hay gente que tiene mucho dinero y la regala. Entonces, eso se define filantropía, por lo tanto, no entra en esta regla. Aquí son los inversionistas que buscan rentabilidades. ¿Por qué? Porque tienen obligaciones de largo plazo. Entonces, se aseguran en el largo plazo hacer inversiones que van a retornar en los plazos determinados y entonces cumplen con sus compromisos. Por ejemplo, los fondos de pensiones a nivel mundial. Ustedes ven, por ejemplo, en Chile, llegan muchos fondos de pensiones de Canadá a Chile a hacer inversiones en las empresas mineras, en empresas salmoneras, en energía solar, y llegan aquí porque, bueno, hay estabilidad, ¿no es cierto? Y hay una trayectoria de fiel cumplimiento con la ley y con las tasas propuestas. Por lo tanto, las inversiones de largo plazo se generan y con la esperanza de recuperar y cumplir con, detrás de los fondos de pensiones están las personas que han ahorrado, ¿no es cierto?, durante toda su vida para luego tener una pensión.
Entonces, esos fondos salen, igual que Chile. Chile sale una buena cantidad, un buen porcentaje de los fondos salen al mundo a hacer inversiones, proyectados a 30, 40 años, cosa de que cuando la persona se acoja a la jubilación, estas entidades cumplen, ¿no es cierto?, con el contrato. Entonces, los estados financieros, si están con estos estándares de información, el costo del dinero es más bajo. Y eso hace que todos paguemos menos. Cuando Chile sale como país a buscar dinero y la tasa es alta, lo pagamos todos nosotros. Esto no es magia, todo lo pagamos de alguna manera. También, ¿para qué NIC SP? Es atraer inversionistas, ¿no es cierto? También alianzas con otros gobiernos que tienen los mismos objetivos, que es transparentar los estados financieros. Y también acercamiento con organismos internacionales, ¿no es cierto?, que promueven este comportamiento de alto nivel. Y las personas se comportan, o los países se comportan también como su población, ¿verdad? Entonces, y al final el mundo busca, ¿no es cierto?, unificar esta presentación de los estados financieros. Evitar el fraude, evitar, ¿no es cierto?, la corrupción, el lavado de dinero, el narcotráfico. Eso es lo que se busca. Entonces, detectar esos ingresos no justificables. Entonces, ese sería, entonces, razones para ir por las NIC SP, Normas Internacionales Contables. Bien, entonces, dicho eso, vamos, ¿no es cierto?, entonces, vamos a ir a las presentaciones. Veamos algunos comentarios en chat, ¿no es cierto? Municipalidad de Cunco, de Algarrobo, de San Pedro, ¿no es cierto?, región metropolitana, de Contulmo, de Chonchi. Bueno, no sé si fue en, no fue en Chonchi, pero alguien me podría decir, alguien de Chonchi me podría decir. ¿Se acuerdan cuando había una municipalidad que compró una máquina que permitía, ¿no es cierto?, nivelar el nivel de oxígeno o la presión de los buzos, ¿no es cierto? Estaba la máquina, pero no estaba habilitada para su uso y se habían gastado mucho dinero. Entonces, un recurso, un desembolso para adquirir un activo que nunca se pudo usar. También pasó lo mismo en Coquimbo. Entonces, esas son cosas que quedan en el recuerdo de la mente de las personas. En Coquimbo ahí hubo también un accidente de buzos en que no podían. La municipalidad también había adquirido, pero lo tenía en un lugar semi-abandonado, sin siquiera haber sido utilizado, entrenados las personas para, ¿no es cierto?, resolver este tema. Entonces, eso queda en la mente del ciudadano, sobre todo cuando hay afectados.
Bueno, así que vamos entonces por nuestra presentación. A ver, ahí estamos. Ahí. Si no encuentran la presentación, ustedes por chat, ¿no es cierto? Nuestro tutor, ¿no es cierto? José Antonio va a enviárselos por chat. Y ustedes ahí pueden tener dificultades en encontrarlo en la plataforma. Bueno, pero tranquilo, que esto tiene solución. Así que no hay problema. También les pido siempre positividad, disposición en estos cursos, porque son complejos y de repente, ¿no es cierto?, uno dice cosas, pero bueno, ya les digo, esto no es opiniones personales, sino que son cuestiones. Cuando son opiniones personales, yo les digo, esto es mi opinión. Pero cuando son cosas que ocurren, nada que hacer. Uno tiene que tener la capacidad de aceptar eso, ¿no es cierto? No caer, ¿no es cierto?, en esta conducta irracional de no reconocer los errores. Los errores son normales, son humanos, son cosas que están en nuestra ADN, está en la historia del mundo. El mundo está lleno de errores, pero eso ayuda a corregir, ayuda a ser mejor. Ya, entonces, así que mejorar esa parte. Entonces, tenemos entonces nuestra presentación, como ve aquí es interregional. Y aquí está Valdivia, y parece que aquí está Castro. ¿Puede ser Castro? No, no es Castro. Aquí sí está Castro. Bien, el programa entonces está aquí en estos 12 temas. La ley orgánica de administración financiera del Estado, las clasificaciones presupuestarias, la ley de presupuesto del sector público, la ejecución presupuestaria y financiera de los organismos públicos y municipios, normas y principios de la contabilidad gubernamental en Chile, la integración contable y presupuestaria, herramientas de la contabilidad gubernamental, ¿no es cierto?, en Chile. Hay un plan de cuentas, el nuevo plan de cuentas, ¿verdad? Procedimientos contables para el sector público y municipal, el IPSAS, BOA y la NISP y sector municipal. El IPSAS, BOA, ¿no es cierto?, es la IAB, la que emite, ¿no es cierto?, estado financiero. Y luego hay un organismo que se llama IFAC. IFAC es la sigla en inglés, pero es la Asociación de Contadores Públicos, que, ¿no es cierto?, es internacional, y que entonces la IASB, aquí, la IASB, delega entonces en esta IFAC la facultad para emitir normas para el sector público. Luego viene, ¿no es cierto?, la resolución 16 emitida en el 2015 y hoy día se encuentra actualizada. Y eso es una resolución elaborada por la Contraloría General de la República para el sector público. Y la resolución 3 también es un texto, ¿no es cierto?, donde elaborada por la Contraloría General de la República para el sector municipal. Por lo tanto, ese texto sí o sí usted lo tiene que tener ya, ¿no es cierto? Eso está en la plataforma, ¿vale? Los principios éticos que rigen el actuar, ¿no es cierto?, de los funcionarios municipales y normas de probidad y general y específica para los funcionarios públicos municipales.
También les tengo que decir, ¿no es cierto?, que hace unos días atrás los medios de comunicación informan que las universidades vuelven a incorporar algunas, como la Católica, por ejemplo, de Chile, incorpora nuevamente la carrera de, ¿no es cierto?, de administración pública. ¿Y por qué? Porque se detecta, se ve que el futuro exige un capital humano con la nueva requerimiento que debe cumplir un empleado público. Entonces, esa carrera se vuelve a incorporar, entre otras, para el sector público, la administración pública. Entonces, la universidad, recogiendo este desafío de Chile al mundo, ¿no es cierto?, entonces acepta y se está entonces iniciando una nueva carrera con un nuevo programa, ¿no es cierto?, para la administración pública. Es increíble, pero es así, que los estados se modernicen, pero para modernizarse se necesita gente, se necesita empleados públicos con conocimiento de la administración pública, y que no es fácil, dado sus leyes, ¿no es cierto? Y las distintas y enorme cantidad de leyes que hay para una actividad en general, ¿no es cierto? Por ejemplo, la compra, ¿no es cierto? La compra, la licitación pública, esto de la transparencia, ¿no es cierto? La ley de transparencia exige procedimientos, protocolos. ¿Por qué? Porque los recursos son muchos. Entonces se generan intereses, contraintereses. Entonces tenemos que ir creando una cantidad de profesionales que tengan esa forma, ¿no es cierto?, de interactuar a través del Estado con el ciudadano, que tenga conciencia, que tenga la formación, ¿no es cierto? Muchas veces se cometen errores por falta de conocimiento de cómo funciona el tema. Bueno, entonces, la ley orgánica de administración del Estado. Esto nosotros, ¿no es cierto?, está en el decreto ley 1263 del año 75, que está actualizada a la fecha. Entonces, abril del año 20. Entonces, esta ley orgánica de administración financiera del Estado, bueno, administración financiera, o sea, cómo administramos los recursos de todos los chilenos en los distintos presupuestos, ¿no es cierto? Hay un presupuesto de la nación que se determina todos los años y que se conversa en el Congreso. Para hacer un presupuesto se necesita recoger información de la población regional, sectorial, y entonces esa formulación es importante, la forma en que se recoge la información. Entonces, y así esa información elaborada se conversa en el Congreso y se conocen las necesidades. Y aquí hay un tema importante. Las necesidades son infinitas. Los recursos son escasos. Son escasos. Ni siquiera es disponible. Son escasos. Entonces, en esa ecuación tenemos que priorizar las necesidades. Entonces, un presupuesto no satisface las necesidades de la población. Sin embargo, permiten
modelar, ¿no es cierto?, a través de la formulación y de la discusión en el Congreso del presupuesto. Y entonces, una vez que se aprueba, se ejecuta. Y una vez que se ejecuta, la etapa siguiente es la evaluación de la ejecución del presupuesto. Y por supuesto que después viene el tema de la auditoría o la valoración, ¿cierto?, del uso de los recursos. Y después comienza el ciclo de nuevo: formulación para el periodo siguiente, discusión, aprobación, ejecución, valoración, ¿no es cierto?, o evaluar la ejecución presupuestaria y la auditoría. Y sí, así sucesivamente. Es cíclico, año, ¿no es cierto?, por año. Entonces, y eso genera un aprendizaje en las personas que se dedican al manejo del presupuesto. Y eso es una constante en un país, en cualquier país. Entonces, eso permite, ¿no es cierto?, aprender cómo formular, cómo ejecutar y cómo después evaluar la ejecución presupuestaria. Y eso lo hacen los estados, los países. También lo hacen las empresas de cualquier tamaño. Por ejemplo, la empresa que está construyendo el puente Canal Chacao, por supuesto que hay un presupuesto y alguien lo está vigilando. Las tendencias, las brechas, las desviaciones. Ese presupuesto, ¿no es cierto?, estimado en 600 millones de dólares, ya está en 1.000 millones. Va en 1.000 millones. Entonces, es casi es más del 50%. Una cosa que se estimó en 600, hoy día vale 1.000 millones. Entonces, esos 400 millones de dólares, alguien los paga. En este caso lo paga Chile, una buena cantidad, por lo que ha salido en los medios. De esos 400, 300 los paga el Estado de Chile. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, los estudios, el estudio inicial no fue bien calculado. Y por supuesto que en un plazo de 4 años, que ya están atrasados, eso debió haber sido entregado qué rato, el atraso también tiene un costo. Pero en un proyecto largo, ¿no es cierto?, hay precios que se alteran. Por ejemplo, en este caso el acero, ¿no es cierto? Y también la mano de obra. Para trabajar ahí hay que llevar gente que viene, mucha gente viene del extranjero y otra gente viene de Santiago o del norte o donde esté la experiencia. Y la mano de obra menos calificada es la que se toma de la región. Entonces, esos son datos que están disponibles en Google si usted quiere saber eso o más. Entonces, Google es una biblioteca abierta de costo cero. Y usted puede encontrar información inesperada ahí. Es una biblioteca abierta. Hay tutoriales, hay de todos los temas para estudiar o para investigar. Entonces, es un tema. La Administración Financiera del Estado, entonces, en su decreto de ley 1263 del año 75, actualizada a abril del 2020, podemos entonces darnos cuenta que está, ¿no es cierto?, normado a través de una ley. Y ahí volvemos a un tema fundamental. Normado. Alguien legisló, ¿no es cierto?, para tener una ley. Y las leyes son para cumplirla. Hay gente que dice, no, discutamos la ley.
Entonces, lo que hay que hacer es respetar las reglas, aunque no le guste. Las reglas se cambian en su origen. ¿Dónde se cambian las leyes? En el Congreso. Si yo quiero que cambie la ley, lo que tengo que hacer es que mis representados en el Congreso, cuando hay elecciones, ¿no es cierto?, hacer ver el tema. Y ese es el canal. Si yo quiero buenas leyes, no puedo esperar buenas leyes si en el Congreso no están los que deben estar. Bueno, ¿y quién lo elige? Las personas, como nosotros, los ciudadanos. Entonces nosotros también somos co-responsables de lo que sucede en la sociedad y de las leyes que se emiten. Bueno, aquí específicamente tenemos, ¿no es cierto?, la administración financiera del Estado. Entonces, el sistema de administración financiera del Estado comprende el conjunto de procesos administrativos que permiten la obtención de recursos y su aplicación a la concreción de los logros de los objetivos. Entonces, es un conjunto de procesos administrativos que permiten la obtención de recursos y esos recursos los genera el país, también el Estado, porque el Estado también es una empresa. Y ahí también yo los invito a reflexionar sobre las organizaciones. Las organizaciones son empresas. Empresa es un conjunto de personas con un objetivo común. Recuerde que las empresas son personas y esas personas se organizan, ¿no es cierto? Y tienen un organigrama donde nace ¿no es cierto?, la relación entre ese grupo de personas. Un grupo será director, otro grupo será gerente, subgerente, jefes y trabajadores. Así nos organizamos los seres humanos, tanto en lo público como en lo privado. Entonces, obtención de recursos. ¿Y de dónde vienen los recursos? Los recursos vienen, ¿no es cierto?, del aparato productivo de cada país y también de los recursos propios que genera el Estado. El Estado tiene sus importantes empresas que participan en el mercado. Por ejemplo, ENAP, la Corf, Codelco, ¿no es cierto? ¿Y por qué participa? Porque tiene interés, sobre todo en aquellas cosas que son estratégicas, como los puertos, aeropuertos, el tema de el GNL, ¿no es cierto?, el gas. ENAP tiene el 40% sobre la empresa que almacena gas en Quintero. Codelco, ¿no es cierto?, tiene una participación importante en empresas mineras en Chile, que son privadas, como por ejemplo la empresa minera El Abra. Entonces Codelco también participa en empresas del área privada en Chile y en el mundo. Entonces, una municipalidad también tiene participación accionaria de empresas que son privadas, que transan en bolsa. Entonces, el Estado también genera sus propios recursos. El Estado es dueño, ¿no es cierto?, de las aguas y recauda impuestos por concesionar las aguas. Los que tienen derecho de agua tienen derecho de agua, no la propiedad del agua. Tienen derechos de uso de agua y le pagaron al Estado ese derecho. El Estado es dueño del espacio aéreo
territorial. Por lo tanto, los aviones que entran y salen del país pagan derechos de uso del espacio. El Estado es dueño de las uso, ¿no es cierto?, de las bandas o las ondas que transmiten comunicación, como las radios, por ejemplo. Banda corta, banda larga, ¿no es cierto?, permiten, ¿no es cierto?, que uno escuche noticias, música, conversaciones a través de la radio. Y las radios pagan derechos por usar esas bandas al Estado de Chile, porque el Estado de Chile tiene ese monopolio, es dueño de eso. El Estado de Chile es dueño de todos los puertos que tenemos en Chile. El puerto de Valparaíso, San Antonio, Iquén, Coquimbo, Antofagasta. Lo licita para que el manejo, la administración y las inversiones lo haga el mundo privado, pero el Estado es dueño de esa propiedad. Y recibe el Estado ingresos porque un privado usa esa infraestructura para hacer su negocio. Su negocio es, por ejemplo, recibir barcos, cargar, descargar. Y por eso las tremendas inversiones, los monolitos, ¿no es cierto? Es una cantidad de dinero enorme, no son baratos. Las grúas, cada vez más complejas. Entonces, multiempresa, y el Estado participa en ese negocio y recauda dinero. Por eso, lo mismo que el aeropuerto, en todos los aeropuertos en Chile. Chile es el dueño, sin embargo, concesiona el uso por un tiempo a distintas empresas, y las empresas le pagan al Estado de Chile por eso. Nosotros, cuando vamos al aeropuerto, no solo pagamos el pasaje en avión, sino que también pagamos un peaje por uso del aeropuerto. Porque es una forma de que el inversionista financie lo que desembolsó, ¿no es cierto?, para que nosotros tengamos un aeropuerto, digamos, razonable. El aeropuerto de Santiago, cuando se terminó, el anterior, cuando se terminó, se sabía que iba a quedar chico. Y ahora, este aeropuerto se sabía que también iba a quedar chico, y es un monstruo el aeropuerto de Santiago. Tanto así que volvió la idea de llevar el metro al aeropuerto. Pero con el tema de la pandemia cambiaron los usos de hacer, ¿no es cierto?, negocios. Hoy día las personas ya no viajan tanto para hacer negocios. Entonces se está corrigiendo el uso de los aeropuertos y las inversiones en nuevos aviones. ¿Por qué? Porque hoy día se está buscando información empírica para ver qué es lo que va a pasar con la persona, si va a hacer uso o no de los aviones, en la forma en que venía haciéndolo. Recuerden, en Chile, una cantidad de tráfico aéreo impresionante. Todos los días estaba lleno. Salía una cantidad de aviones a Antofagasta, ida y vuelta, pero lleno total. ¿Por qué? Porque todo el área minera estaba progresando y estaba recuperando su nivel de empleabilidad. Bueno, eso con la pandemia quedó ahí y ahora volvemos a la normalidad, pero vamos a ver cómo se va a generar ese traslado de pasajeros. Entonces, el trabajo, ¿no es cierto?, online o el teletrabajo va a reacomodar el uso de los bienes.
Entonces, el Estado es dueño de las 200 millas mar adentro, entonces concesiona espacios marítimos para que la industria, por ejemplo, del salmón, se desarrolle. El Estado recibe dinero por eso. Lo concesiona por un periodo determinado, llevando, ¿no es cierto?, a la industria a aquellos lugares donde, por ejemplo, quiere desarrollar. El Estado es... ¿Sí? Disculpe que le interrumpa. Sí, estamos en el primer break del café. 15 minutos. Ok. Nos vemos entonces. A las 10:45.